nuestro amado Señor. Él es nuestro pastor, Él es nuestro esposo, Él es nuestro amado. Él es el único que está dispuesto a darnos una mano en cualquier momento de nuestra vida. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro juez. Es el que nos ha entregado su preciosa palabra y para nuestro deleite la meditación de sus escrituras. Damos gracias a nuestro Señor porque Él es quien nos ha dado todo y nos ha dado este tiempo y este espacio para poder compartir juntos una emisión más de un discipulado de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, desde la mitad del mundo para las naciones. Damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, amigas que nos están sintonizando en esta oportunidad y a quienes también por primera vez están acercándose a estos espacios. Este es un lugar en donde usted encontrará el estudio formal de la palabra de nuestro Señor, entendiendo que este es el único camino para conocerlo realmente a Él. Él nos habla a través de sus preciosas escrituras y al estudiar profundamente ellas, habla directamente a nuestros corazones, a nuestra conciencia, ya que la palabra de nuestro Señor va transformando desde nuestro interior hacia nuestras actitudes, la forma de ver la vida y todo lo que hacemos. Así que, amados hermanos y queridos amigos, bienvenidos sean todos ustedes una vez más y como siempre es digno de presentarnos delante de nuestro Señor en reverencia, en adoración, en alabanza, reconociendo a quién nos vamos a dirigir. Oremos. Bendito Señor, realmente queremos una vez más agradecerte y honrarte a ti, Señor, quien tú eres, Rey de Reyes, soberano y eterno. Gracias, Padre Santo, porque podemos acercarnos con toda la confianza de saber que tú nos estás escuchando, que eres la persona que está dispuesta a extendernos una mano, que tú entregaste tu vida, Señor, por amor y rescate a nosotros y no nos dejaste tan solo ahí, sino que te interesa nuestro desarrollo espiritual hasta que cada uno de nosotros podamos alcanzar la altura perfecta del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos, a quien reconocemos como nuestro buen amigo y fiel, porque es el único que no podrá nunca fallarnos, más bien todo lo contrario, a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel, tú permaneces fiel, Señor. Por eso a ti te adoramos, a ti te exaltamos y queremos presentarnos, Señor, en esta noche con todas nuestras necesidades, con todas nuestras aflicciones, con todos nuestros sueños incluso, para poder, Señor, presentarlos delante de ti. Los dejamos a tus pies y ahora queremos centrar toda nuestra atención, nuestro corazón y todo nuestro ser, que se derrame en amor hacia el único ser que nos ha amado primero. Te adoramos, Señor. Te exaltamos y en esta noche nos presentamos delante de ti. Recibe esta alabanza desde lo profundo de nuestros corazones. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor?
majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Vamos a decirlo. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo Tú eres nuestro amigo fiel y ahora nosotros nos presentamos delante de ti como amigos tuyos también, reconociendo que por mucho tiempo atrás hemos hecho las cosas mal y realmente lo que éramos enemigos delante de ti, Señor, porque no habíamos hecho tu santa y perfecta voluntad. Pero en tu infinita gracia, en tu infinito amor, te ha placido el poder revelarnos a nosotros ese plan perfecto y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el haber entendido que Él dio su vida para rescatarnos de las consecuencias de nuestro pecado por la eternidad. Ahora, Señor, que tenemos la luz que resplandece desde lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que ahora debemos hacer las cosas correctamente. No porque con ellas, Señor, ganamos algo, todo lo contrario, tú lo ganaste todo. Pero nosotros por amor queremos demostrarte nuestra obediencia, por amor queremos realizar buenas obras que sean dignas de ti. Y por amor, Señor, queremos nosotros obedecerte en todo sentido. Por eso, amado Señor, queremos una vez más rendir nuestro corazón delante de ti y presentarte a ti los diezmos y las ofrendas, entendiendo que esto es un acto también de obediencia, donde mostramos nuestra rendición en todas nuestras áreas y en esta área también, entendiendo que tú eres el dador de todas las cosas. Por eso, Señor, a ti nos acercamos para honrarte, para agradecerte por quien tú eres. Amamos tu santo nombre, te bendecimos a ti, te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que eres digno de ser alabado en nuestra vida. Y con nuestro corazón, Señor, queremos rendir delante de ti tributo y hacerlo correctamente. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, es tiempo de presentarnos durante la exposición de la palabra de nuestro Señor y en esta oportunidad nuestro querido pastor Freddy Jiménez es quien trae la exposición de las Santas Escrituras y como es debido, siempre tenemos que agradecer a nuestro Señor porque en su preciosa palabra podemos nosotros escuchar la voz de Dios, podemos leer sus principios, nos da este lugar y este espacio para poder estudiarla. Y qué bueno si usted logra memorizar algunos de los programas o algunas de las enseñanzas que han impactado su vida para que usted impacte también a otras personas y que todos juntos podamos tener un tiempo para meditar en la palabra de nuestro Señor. Disponemos ahora nuestro corazón para recibir la enseñanza de esta noche. Amado Señor, en esta oportunidad damos continuidad a este mensaje y ya a la final de la serie que se ha realizado del Sermón del Monte. Un mensaje donde exclusivamente hemos visto tus enseñanzas y esta que es la última, Señor, queremos aprenderla de corazón. Ayúdanos a entenderla. Utiliza la vida de Pastor Freddy Jiménez, Señor, y a nosotros, por favor, ayúdanos a vivir de acuerdo a esta enseñanza. Te adoramos, te exaltamos, precioso Señor, y te damos gracias por darnos este tiempo, este lugar para poder escuchar tu palabra, poder leer tus escrituras, poder juntos estudiarla, memorizarla, meditarla y así ser transformados por ella. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Amada Iglesia, muy buenas noches, queridos amigos que se conectan a este tiempo de estudio
Bienvenidos. Dios tiene un propósito, un plan hermoso para esta noche. Una vez más nos da el privilegio de acercarnos a su palabra, a sus enseñanzas y poder crecer un poco más. Hermanos, antes de iniciar el estudio de esta noche, quiero extenderme con un saludo afectuoso para todos aquellos que se conectan a esta transmisión aquí en nuestro país, el Ecuador, y muchos fuera de este país también, que noche tras noche reciben enseñanza. Bueno, gracias por sus palabras de afecto y sobre todo gracias por sus oraciones, que Dios las escucha y nos sigue sosteniendo para que fielmente se pueda compartir la palabra del Señor. Vamos al estudio de esta noche. Es un tiempo muy especial, hermanos, porque en esta noche nosotros estamos llegando al final de este gran estudio del Sermón del Monte. Este estudio del Sermón del Monte ha sido de mucha bendición, de mucha edificación para nuestras vidas. No solamente para la iglesia cristiana Dios es fiel, sino para todos aquellos que se han conectado y han sido retados. Hemos sido retados, hemos sido fortalecidos con las enseñanzas del Señor Jesucristo, que han estado ubicadas ahí en Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Querida iglesia, hemos realizado 22 estudios sobre este gran sermón del monte, donde el Señor nos ha hablado en diferentes áreas sobre muchos temas que nos han ayudado a crecer muchísimo como buenos hijos de Dios. En esta noche estaremos estudiando el último de los temas de este precioso sermón del monte, llamado los dos cimientos. Si usted tiene una Biblia de estas de estudio, posiblemente lo más seguro es que usted tenga un título ya al final del capítulo 7 que dice los dos cimientos. Le pido por favor que busque en su Biblia Mateo capítulo 7 versículos del 24 al 29. Mateo 7 del 24 al 29. Querida iglesia, vamos a leer ya estos últimos versículos que dice así. Vamos a la lectura, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire, esta porción de la palabra, estos últimos versículos del capítulo 7 de Mateo, son el broche de oro de todos estos consejos y estas grandes enseñanzas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué nos está enseñando el Señor Jesucristo en este precioso texto que acabamos de leer, y obviamente cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Siempre es importante aplicar a nuestra vida lo que el Señor nos enseña, porque si no queda en un conocimiento nada más, en una enseñanza sin práctica, y nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida cada cosa que aprendemos. Mire, la primera lección en esta última porción de la palabra de Mateo capítulo 7 es que lo que sostiene nuestra vida
no está en el exterior, sino en nuestro interior. Les repito, la primera lección que podemos encontrar en estos versículos es que lo que sostiene nuestra vida no está en el exterior, sino en nuestro interior. Vamos a leer nuevamente el versículo 24 y el versículo 26. Ponga atención a lo que dice aquí. Versículo 24, Mateo 7 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca. Versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Quiero poner a flote en estos versículos leídos una similitud. Dice que los dos edificaron una casa. Podemos ver en esta historia que ambos hombres construyeron sus casas. Seguramente ambas casas tenían una buena apariencia. Seguramente ambos usaron buenos materiales para construir su casa, buenos constructores, buenos planificadores posiblemente. Pero hay algo que hace la diferencia entre ambas casas, algo que no estaba visible, que no se puede ver a simple vista. Mire, las casas aparentemente estaban iguales, pero la gran diferencia de estas casas era su fundamento. Solamente uno de estos hombres, uno de ellos, se preocupó por poner su casa sobre la roca. Su casa sobre la roca. A pesar de que edificar una casa sobre la roca significara mucho esfuerzo, mucho más gasto, muchísima más inversión. Y para esto podemos tomar un ejemplo muy cotidiano en la construcción, ¿no? Si alguien ha edificado en algún momento una casa literalmente, hay que invertir mucho en la parte que es el fundamento, en los cimientos. Por ahí algunos entendidos dicen que en los cimientos se va gran cantidad de dinero y que normalmente luego de que está acabada esa casa no se ve, no se visualiza, pero ese cimiento le da el fundamento para que esa casa sea firme, para que esa casa pueda subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos según el fundamento que haya hecho. Uno de estos hombres edificó su casa sobre la roca con mucho esfuerzo, con mucha inversión, seguramente con muchos gastos. En Lucas capítulo 6, versículo 48, iglesia amada, Lucas 6:48, vamos a la palabra, dice así: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Leímos este pasaje paralelo en el Mateo, que es lo que estamos estudiando, y aquí en Lucas nos vuelve a reiterar que aquel que cava, que aquel que ahonda para poner el fundamento, o sea, hace un trabajo adicional, hace un esfuerzo adicional, aquel que hace esto tiene su casa fundada sobre la roca, y aunque haya inundación y aunque haya un río que venga en contra de su casa, en contra de su propia vida, no lo va a poder mover. Este hombre
prudente que se nos anuncia aquí en la palabra, sabía lo que verdaderamente le daría solidez a su casa, lo que le daría estabilidad a su casa. Y eso era el fundamento, no la apariencia externa. Mire qué difícil sería o qué engañado podría ser una persona cuando en lugar de entregarle una casa bien fundamentada, solo le entregan una casa que se vea bonita por afuera, pero resulta que al año, a los 2 años, esta casa con un viento fuerte o un pequeño temblor que existe al suelo. Miren, hay que reflexionar sobre este ejemplo que nos da el Señor Jesucristo de su propia boca, escrito en la palabra de Dios. Miren, hay muchas personas que enfocan su vida en lo exterior. Eso nos está enseñando aquí. Hay personas que enfocan su vida en lo exterior, en lo material, en lo superficial, en lo económico, en las posesiones materiales y se olvidan de lo principal en la vida, el fundamento. Ese fundamento, de acuerdo a la palabra del Señor, que ahí lo dice claramente, es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, primera carta a los Corintios 3:11 dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nos dice literalmente, directamente, que el fundamento en la vida de una persona es el Señor Jesucristo. No las cosas materiales, no las cosas superficiales, no las cosas externas. Hermanos, pregunto en esta noche, ¿cuál es tu fundamento? ¿Puedes responder tú cuál es el fundamento de tu vida? ¿Es Cristo? Está bien, qué hermoso que sea el Señor Jesucristo. ¿O son tus posesiones, tal vez tu trabajo, tal vez tu profesión? Ahí es lo que tú descansas. Recuerda esta primera lección en estos últimos versículos del Gran Sermón del Monte. Mira, lo que realmente sostiene tu vida no está en lo exterior, sino en el interior, en el verdadero fundamento, en este caso, en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera lección aprendida en estos versículos. Vamos a una segunda lección que podemos encontrar en el estudio de esta noche. Y la segunda lección es que las pruebas y las dificultades son las que ponen, valga la redundancia, a prueba nuestro fundamento. Las pruebas, las dificultades son las que realmente revelan cómo está nuestro fundamento. Vamos a revisar Mateo capítulo 7, por favor. Mateo 7, versículos 25 y luego el 27. Fíjese lo que dice la palabra. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 27 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Y fue grande su ruina. Iglesia amada, nosotros debemos saber que poner o no el fundamento en nuestra vida es una decisión personal, es una decisión de cada uno de nosotros, es una decisión propia. Tú tienes la responsabilidad de decidir en tu propia vida cuál es el fundamento, qué es lo que realmente a ti te sostiene, en qué es lo que tú realmente crees. Eso tú lo puedes decidir, eso tú lo puedes controlar, pero hay algo que nosotros no podemos controlar
o no podemos decidir. Y es lo que va a golpear nuestra vida. Es lo que quiere destruir nuestra vida. Si nosotros vemos en el texto que acabamos de leer, lo que golpeó estas casas eran cosas que el dueño de casa no podía controlar. La lluvia, los ríos, los vientos. Estos elementos de la naturaleza que cuando están fuera de control son un gran peligro. Cuando están fuera de control son destrucción y son muerte. Lo hemos visto en las noticias cuando existen inundaciones, cuando hay desbordación los ríos se desbordan y hay inundaciones, y como esto trae muerte y destrucción. Edificios son derribados, por ejemplo, en medio de una inundación, pero aquellos edificios que han sido construidos en un lugar firme, bien fundamentados, son aquellos que permanecen y soportan el embate de las aguas. Es por eso, queridos amigos y querida iglesia, es por eso que nosotros debemos tomar una decisión y ser prudentes. Así como el ejemplo que se nos da en este escrito de aquel hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Nosotros debemos fundamentar nuestra vida sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Mire, la palabra de Dios nos dice que así como el torbellino pasa, así serán todos aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen como fundamento al Señor Jesucristo. Aquellos no permanecerán, lo dice la palabra, pero aquellos que tienen a Cristo como fundamento permanecen para siempre, independientemente de lo que golpee contra ellos. Y esto no solo está en Mateo capítulo 7, sino en Proverbios, porque esta es una verdad que el pueblo de Dios lo conoció por siempre. Proverbios capítulo 10, versículo 25 dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Y lo compara aquí con este torbellino, con un viento que va por todo lado, sin rumbo a veces. Así pasa aquel que no confía en el Señor, aquel que no tiene a Cristo como fundamento, pero aquel que realmente se ha tomado del Señor, se ha tomado de la mano de Dios, dice la palabra como gran promesa que permanece para siempre. Hay que reflexionar sobre estas grandes verdades escritas en la palabra. Te pregunto en esta noche, a ti que estás escuchando, que estamos estudiando juntos la palabra del Señor, ¿tú has pasado tiempos de tormenta en tu vida? ¿Ha pasado un torbellino por tu vida? ¿Esos vientos huracanados han topado tu vida o tu familia? Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que tu respuesta sea que sí, porque a mí me ha pasado y estoy seguro que a muchos les ha pasado. ¿Sabe qué? Debemos tomar en cuenta que esas pruebas, esas tormentas, esos ríos, esos vientos han sido necesarios para poner a prueba nuestro fundamento. ¿En qué estamos nosotros descansando? Recuerda esta segunda lección aprendida. Las pruebas son necesarias para poder saber en quién está puesta nuestra confianza. O sea, ¿dónde está puesto nuestro fundamento? Amén, hermanos. Vamos a una tercera lección en esta noche. Hemos visto ya 2 lecciones. La primera, que tiene que ver con lo que sostiene nuestra vida no está en el exterior, sino en lo interior. Y el segundo, que hemos visto que las pruebas y las dificultades
son las que realmente nos revelan dónde está puesto nuestro fundamento. Y esta tercera, ponga atención, la tercera lección para esta noche es que para que nuestra vida tenga el mejor fundamento, tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque seguro muchos de ustedes están diciendo, sí, en realidad yo sí quiero tener al Señor Jesucristo como fundamento en mi vida, pero ¿cómo lo hago? Simplemente digo palabras y Señor, sé mi fundamento. No funciona así. Hay que ser hacedor de la palabra. Por eso es que en Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No sé si puede repetir conmigo esto. Me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír las palabras, escuchar las palabras del Señor y hacerlas. Hermanos, iglesia, amigos, para edificar nuestra vida sobre la roca, necesitamos ser no solamente oidores de la palabra de Dios, oidores del mensaje de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Mire, la palabra mismo nos enseña que el que oye solamente se engaña a sí mismo. Permítame leerle lo que dice el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos del 22 al 24. En esta ocasión le voy a leer la traducción del lenguaje actual, que tiene palabras un poco más sencillas para poder entender el mensaje. Santiago 1, 22 al 24 dice lo siguiente, dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mire en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. A ver, esto hay que detenerse y entenderlo, iglesia amada. Obedecer el mensaje de Dios es el llamado que se nos hace aquí en Santiago. Obedezcan el mensaje del Señor. Está con signos de admiración. Es un mandato, obedecer el mensaje de Dios. Dice, si lo escuchan pero no obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará que es como que alguien que se mira a un espejo, pero tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Y esto es una realidad en la vida de aquel que solamente escucha, oye lo que dice la palabra, pero no le queda absolutamente nada guardada adentro, no le queda grabado nada en su vida, solamente le entró por el un oído y salió por el otro. No produce ningún cambio en su vida y es por eso que hay muchos que pueden llegar a una iglesia y que pueden escuchar un mensaje y que pueden decir qué bonito lo que escucho, pero no produce ningún cambio en su vida. ¿Por qué? Porque no son hacedores de la palabra de Dios. Mire, el que tan solamente es un oidor de la palabra, no hace la voluntad del Señor, sino que sigue haciendo su propia voluntad. Por eso es que la palabra de Dios es enfática, es directa y nos declara que los que permanecen son los que hacen la voluntad del Señor. La palabra clave aquí es hacer, hermanos, ser hacedor de la palabra. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, vamos a leer esto en el Nuevo Testamento. Primera carta de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Podemos entonces, iglesia amada, comprender que poner un buen cimiento, poner un buen fundamento en nuestra vida
es algo que implica acción. En otras palabras, poner un buen cimiento en nuestra vida es obedecer la palabra de Dios. Y es por eso que en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice así. Escuche esto, es muy conocido para aquel que ha caminado ya un tiempo en el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Diga conmigo, es mejor. Obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, resalto aquí estas palabras escritas. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. En palabras más directas no podría ser. Hermanos, el hacedor de la palabra es aquel que obedece el mandato de Dios, aquel que obedece la palabra del Señor. Pregunto en esta noche, iglesia, ¿cómo somos en nuestra vida? ¿Cómo somos? Y me incluyo porque yo necesito hacer reflexión en mi propia vida, iglesia. ¿Cómo somos? ¿Somos simplemente unos oidores y nada más? ¿O somos hacedores de la palabra? Deberíamos pensar fríamente sobre esta pregunta. ¿Somos oidores o somos hacedores de la palabra? Porque muchos podemos conocer cantidad de principios bíblicos, pero ¿cuántos de estos realmente lo cumplimos? ¿Cuántos de estos realmente lo practicamos? ¿Obedecemos al Señor o hacemos lo que a nosotros nos parece que está bien? Recuerda, amada iglesia, para que tu vida tenga un buen fundamento, se necesita ser hacedor de la palabra. Hacedor de la palabra. Hay tres cosas muy importantes que hemos visto en esta noche, ¿sí? Lo primero, lo que sostiene nuestra vida no está en el exterior, sino en nuestro interior, o sea, el fundamento. Segunda lección, las pruebas y las dificultades revelan dónde está puesto nuestro fundamento. Y tercero que hemos visto, mire, para que nuestra vida tenga el mejor fundamento, tenemos que ser hacedores de la palabra. No solamente bastará con decir, Señor, sé mi fundamento, sino que tengo que ser un practicante de la palabra, un hacedor de la palabra. Esto es un reto, hermanos, para nuestra vida. El Señor Jesucristo está terminando este gran sermón del monte, poniendo este reto en nuestra vida. Mire, tantas cosas que el Señor Jesucristo enseñó desde el capítulo 5 sobre la vida, sobre el comportamiento, sobre el adulterio, sobre, el matrimonio, sobre un montón de cosas que hemos estudiado. 22 temas hemos estudiado aquí en este gran sermón del monte, hermanos. Y termina diciendo, necesitas ser un hacedor de todo lo que tú has escuchado. Concluyo con lo siguiente, iglesia amada. Una cuarta lección. Concluyo con lo siguiente. El Señor no quiere que simplemente nos admiremos de su doctrina, de su enseñanza, de sus palabras, sino que más bien nosotros le creamos y le confesemos a Él como el Señor de nuestra vida. ¿Por qué le digo esto para concluir? Porque en los versículos 28 y 29, Mateo 7, 28 y 29 dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no
como los escribas. Miren, muchas personas se admiran de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. A muchísimos les gusta la palabra que se predica en las iglesias cristianas. Pero para ser salvo y tener un verdadero fundamento en la vida, no basta simplemente con ser un admirador de Jesús. No basta simplemente con asombrarse de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros tenemos que creer esas enseñanzas, tenemos que poner en práctica en nuestra vida esas enseñanzas, tenemos que confesarlo a Él como el Señor de nuestra vida. Hay muchos que se admiran de las enseñanzas cristianas, de la sabiduría que existen en muchos, en la palabra del Señor. Pero ¿cuántos realmente deciden seguir fielmente al Señor Jesucristo? Mis hermanos, hemos terminado este estudio del gran sermón del monte. Y podemos decir confiadamente, gracias, mi Señor Jesús, por cada una de tus enseñanzas. Gracias, estamos tan maravillados por todo lo que tú nos has compartido, mi Señor Jesucristo. En las próximas semanas estaremos iniciando un nuevo estudio para edificación del pueblo de Dios. Pero hermano, yo le invito que si no ha podido escuchar todas estas enseñanzas, porque entiendo que el tiempo a veces es complicado, recuerde que todas estas enseñanzas están publicadas en nuestro canal de YouTube, están publicadas en nuestra página de Facebook, están ordenadas, ahí usted puede encontrar todo este tema del gran sermón del monte. Por favor, revise y aliméntese de la preciosa palabra del Señor. Permítame orar por usted, orar por esta bendición que hemos tenido en este tiempo de palabra de Dios. Amado Señor, gracias por bendecirnos y gracias por cada uno de tus hijos que ha sido parte de este estudio del Sermón del Monte, Señor. Cuántas cosas tú, Santo Espíritu, tu presencia recordará a nuestra mente, a nuestro corazón, estos principios. Mi Señor, ayúdanos a ponerlos en práctica, a poderlos vivir, Señor, y que podamos dar el testimonio adecuado de ser verdaderos hijos de Dios. Levanto una oración, mi Señor, también por aquellos que siguen pasando dificultad. No nos olvidamos, mi Señor, más bien recordamos que debemos orar los unos por los otros. Bendice a tu pueblo, mi Señor, y usted reciba bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana.